Muy buenas noches. Estamos nuevamente aquí en el Café Bistro Bar, en el segundo programa de Una Mirada Liberal. Hoy en día nos trae consigo temas económicos y problemas con las reservas que han sido muy mediáticas durante esta semana. Me acompaña como conductor Andrés Canseco. Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenas noches. Saludar a todas las personas que nos ven y saludar también a nuestro invitado, el profe Marco Antonio del Río. Un invitado de lujo, profe, ¿cómo está? Gracias, buenos días, buenas tardes. Bueno, para todos, muy agradecido, muy complacido poder estar con ustedes para esta tertulia, ¿no? Este intercambio de opiniones. Pues bien decía, esta semana ha sido bastante caótica en serie de rumores de ida y vuelta, de amenazas por parte del gobierno diciendo que no se puede especular o no se podría, según en palabras del ministerio, mentir sobre la realidad financiera de Bolivia. Lo real es que desde inicios del 2015 nuestras reservas han venido en caída libre, picada prácticamente, y hace poco el Banco Central ha intentado vender el oro que tenemos como reserva. Vale aclarar que ese oro ha sido comprado con el dinero de todos los bolivianos. Entonces, cabe la necesidad de conversar sobre este tema. Pero para comenzar, ¿por qué son necesarias o para qué sirven las reservas, querido profesor? Bueno, lo primero que hay que tener claro es que lo que tenemos en el fondo del asunto es lo que se llama el mercado cambiario, ¿no? Es el mercado donde se compran unas monedas por otras, que en nuestro caso, en el caso de Bolivia, sería la compra-venta de dólares, dado que el dólar americano es la divisa internacional por excelencia, por lo menos hasta ahora, ¿no? Entonces, en esta relación de monedas hay dos grandes modelos, que son el modelo de tipo de cambio fijo, que no es que el tipo de cambio permanezca fijo, sino que tiene que ver con la idea de que el gobierno o el Banco Central, las autoridades económicas del país, establecen el tipo de cambio, ¿no? El otro modelo o el otro esquema cambiario es lo que se llama los tipos de cambio flexibles, que básicamente es la situación cuando el tipo de cambio queda libre al juego del mercado. O sea, el tipo de cambio lo fija el juego de la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, en ese escenario, nosotros tenemos un sistema de tipos de cambio fijos, ¿no? En realidad tenemos un sistema de tipo de cambio fijo, técnicamente sería de facto, o sea, porque no es por una norma particular que se ha establecido desde el 1 de noviembre del 2011, que se fijó en 6,96 el tipo de cambio, ¿no? Anteriormente, si las personas recuerdan, lo que teníamos era un tipo de cambio administrado por el Banco Central, pero que se llamaba, se lo podría haber llamado de flotación sucia, o para ser su nombre técnico era del crawling peg, que era la idea de ir ajustando, o sea, el Banco Central iba ajustando el tipo de cambio por cambios de centavos, ¿no? O sea, lo hacía subir por centavos, lo ha hecho bajar también en centavos, que era un sistema que se introdujo formalmente con el famoso Decreto Supremo 21060 en 1985, ¿no? Ahora bien, entonces, antes, digamos, ese era el esquema, pero es una modalidad de tipo de cambio fijo, ¿no? Y lo que tenemos ahora ya es un tipo de cambio fijo ya, digamos, más rígido, ¿no? Ahora, en un régimen como este, el Banco Central tiene la necesidad de tener reservas. ¿Por qué? Porque en un régimen de cambio fijo, el gobierno, las autoridades económicas fijan el tipo de cambio y van a tratar de hacer que el tipo de cambio del mercado no se aleje del tipo de cambio oficial, ¿no? Y para ello el Banco Central tiene que intervenir en el mercado de divisas, ya sea comprando o vendiendo dólares. Bueno, si tiene que comprar dólares, no es problema, pero si los tiene que vender, ahí sí es donde él necesita un stock de dólares que los pueda precisamente ir a vender. Entonces, la finalidad de las reservas, ¿no?, del Banco Central es esa, o sea, tener un fondo de dólares cuando la necesidad de intervención le obligue a vender, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado está el tema de que si el Banco Central va a vender, precisamente como les decía, de lo que se trata es de hacer que la brecha entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio del mercado, que sería el mercado paralelo, no se aleje, no se genere una brecha, porque en ese caso el verdadero tipo de cambio sería el del mercado y el tipo de cambio oficial quedaría como una ficción, ¿no?, entre comillas, ¿no?, una ficción
pero que no está expresando lo que en la realidad está ocurriendo en la economía, ¿no? Entonces, básicamente las reservas tienen esa finalidad, o sea, esa es su función en un sistema de tipo de cambio fijo. Y obviamente la principal demanda por parte de la sociedad de tener divisas viene de las importaciones. Entonces, de ahí es que viene esa idea de que el volumen de reservas se evalúa en función de la disponibilidad que tenga el Banco Central para dar divisas para el volumen de importaciones que tenga la economía, ¿no? Entonces, de ahí viene esta idea de que el volumen adecuado de las reservas más o menos tiene el estándar, digamos, internacional es que debe tener la capacidad de cubrir más o menos 3 meses de importaciones del país. En este tiempo, sobre todo viendo ejemplos como lo que pasa en Argentina, que es estos dólares, lo que llama el dólar blue, allá el dólar Coldplay, el dólar hasta por todo ese ramillete de cambios, que al final son los que se trata los que establece primero la sociedad, pero además los que establece el Estado. ¿Y cómo es que se logra? No sé cómo se logra, sino cómo es que se pasa de una supuesta economía blindada, porque es parte de la demagogia eso, ¿no? De la economía que primero era blindada, que luego era estable y que ahora es incierta. ¿Cómo se maneja ese sentido, profesor, desde el punto de vista académico, para no incurrir en justamente esas amenazas que decía Gelo? Como, por ejemplo, hacer que esto que estamos haciendo ahora, o que puede hacerse en la radio, no sea calificado de alarmismo, de ser agoreros, o incluso de estar incurriendo en algún tipo penal. O sea, ¿cuál es la barrera que separa lo académico Bueno, es la barrera de la interpretación que tengan las autoridades, ¿no? O sea, si lo que nosotros charlamos acá, la ASFI y el Banco Central lo consideran que es especulación, que es desinformación a la sociedad, sospecho que vamos a tener que asumir las consecuencias legales del caso. O sea, el problema de ese tipo de declaraciones de las autoridades económicas del país es que en realidad es como decir a la gente que se supone que más o menos entiende de esto, mejor no hablen, ¿no? O sea, es como un llamado. Como los surtidores. O sea, usted no hable porque si no aténgase a las consecuencias. O sea, de alguna manera yo lo interpreto como una censura, ¿no? Una forma de censura y de limitar la libertad de expresión. O sea, y por el otro lado, o sea, sobre estos temas, obviamente, la gente se puede hacer un criterio, pero cabe pensar que hay ciertas personas que tienen una mejor comprensión del tema y se supone que los medios de comunicación precisamente los convocan para que opinen. Y esa opinión, ¿no? Evidentemente, no necesariamente va a ser la misma que tienen los voceros del gobierno, ¿no? O sea, tanto desde el punto de vista político, porque si fuera un economista con una clara alineación política, probablemente va a decir algunas cosas que podrían interpretarse como hipérboles, ¿no? De exageraciones con respecto a lo que está pasando, pero hay también otro grupo de economistas que ahí yo me incluiría, pero si me permiten la situación, tratamos de tratar de expresar una opinión lo más sensata posible y sin tratar de generar alarmas o sin exageraciones también, ¿no? Pero claro, o sea, estamos sujetos a cómo lo interpreta. Y no es muy alentador el panorama. Evidentemente no es alentador porque ya el hecho que lo digan ya lo pone a uno en cuestión, digamos, ¿no? Profesor, usted decía que en el sistema de tipo de cambio fijo que tenemos es necesario tener reservas por lo menos 3 meses, que soporten 3 meses las importaciones. Hoy en día, la cantidad de reservas que tenemos, ¿podemos mantener el tipo fijo? Bueno, las mismas acciones del Banco Central están mostrando la preocupación que tienen tales autoridades, ¿no? En relación al volumen de reservas, porque como efectivamente ya todos saben, y tú lo has mencionado, las reservas han empezado a caer de una manera muy continua, digámoslo, desde el 2015-2016, ¿no? De 15.000 millones que se había llegado a tener, ¿no? O sea, ha ido bajando y ahorita están en los 3.000 y pico, ¿no? Sí. 3.000 y pico. Entonces, es evidentemente una caída de varios años, pero ha sido una caída sistemática y, por lo tanto, eso de alguna manera nos muestra que el tipo de cambio fijado en el 2011 de 6,96, que favoreció probablemente el aumento de las reservas hasta el 2014, sin embargo, mantener ese tipo de cambio ha generado las condiciones para que las reservas vayan cayendo, ¿no? Eso por un lado. Ahora, por el otro lado, cuando hablamos de las reservas, y ahí vienen un poco también las apreciaciones del Banco Central, ¿no? El Banco Central calcula sus reservas en 3.000 y tantos millones, ¿no? 3.000 y tantos millones, ¿no? 3.500. Más o menos, ¿no?
Entonces, pero ¿en qué son las reservas? Las reservas son varias cosas. Entonces, en esos 3.000 está la disponibilidad de dólares que tiene el Banco Central, hay un monto en derechos especiales de giro, que es la unidad de cuenta con la que los gobiernos se relacionan con el Fondo Monetario Internacional, hay una cantidad de oro, ¿no? Y también hay una fracción que corresponde a las inversiones que puede hacer el Banco Central en bonos emitidos por gobiernos de otros países. No sé si ustedes se acuerdan, hace unos cuantos años hubo una suerte de escándalo, porque el Banco Central había invertido en bonos si no me equivoco, si mi memoria no me falla, de El Salvador, ¿no? Bonos emitidos por el gobierno, el tesoro, por decirlo así, de Salvador. Entonces, claro, mucha gente se preguntaba si era adecuado, si era rentable hacer ese tipo de inversiones. Pero eso es muy normal. O sea, los bancos centrales, o sea, por decir, el Banco Central de Bolivia está perfectamente facultado en su administración de las reservas internacionales de comprar bonos emitidos por gobiernos de otros países, ¿no? Y de hecho, para dar la idea de que esto es normal, por ejemplo, gran parte de los bonos emitidos por el gobierno norteamericano ahorita están en manos del Banco Central de China. O sea, uno de los principales acreedores al gobierno norteamericano es China, porque ha estado comprando, el Banco Central de China ha estado comprando bonos emitidos por el Tesoro General de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso es relativamente normal. Ahora, si uno mira los datos del 2015, más o menos el 90% de las reservas internacionales netas del Banco Central eran dólares, divisas, ¿no? Más o menos el 80%, o sea, un 20% en todo lo demás. Ahorita se ha invertido la situación y, a grosso modo, ¿no? Porque esto va cambiando y son porcentajes que se van modificando, ¿no? Más o menos un poco más, un poco menos del 20% de los 3.000 está en dólares. El resto está en las otras cosas, ¿no? Entonces, como son esos dólares los que se necesitan para ir financiando diversas, particularmente las importaciones, claro, ya ese monto, todo indica que es muy pequeño en relación a los requerimientos o al estándar de los 3 meses, ¿no? Entonces, esto sugiere que el volumen de reservas, no el volumen total de reservas, sino concretamente lo que el Banco Central tiene en dólares, está muy disminuido, ¿no? Y eso permite entender la preocupación del Banco Central, por ejemplo, por sacar esta ley del oro, que le faculta comprar oro de particulares y, por el otro lado, vender ese oro en el mercado internacional para convertirlo en divisas, lo que le permitiría utilizarlos. Y, por el otro lado, por ejemplo, están las restricciones que de manera más o menos digamos, no muy evidentes, pero se han ido introduciendo, cosa que actualmente, o sea, hoy, si una persona va a un banco a querer, teniendo una cuenta en dólares, querer sacar sus dólares, no le dicen, no se puede, pero no está prohibido. Pero hay algunas trabas que ya están mostrando. No hay necesidad de crear un corralito, pero con los hechos puede haberlo. En los hechos, digamos, o sea... restringir la salida. O sea, hay una restricción, ¿no? O sea, uno quiere sacar dólares, ¿no? Y a mí me ha pasado. Me ha pasado, yo he ido porque necesitaba pagar una deuda en dólares, ¿no? Y mi acreedor me lo pedía en dólares, no quería bolivianos, entonces yo voy a sacar de mi cuenta en dólares y me dicen, mire, lo que hay son billetes de corte menor, de 10, de 20, que además normalmente por el uso están más deteriorados, ¿no? Y billetes, me saqué unos billetes muy oscuros, manchados, ¿no? Y me dicen, mire, si usted quiere llevarse esto es lo que hay. Me dice, le podemos dar lo que usted nos pide, pero en este tipo de billetes. Ahora, si usted los lleva, no hay problema. Pero si usted estos mismos billetes nos los quiere venir a depositar, no se los vamos a aceptar, ¿no? Con lo cual uno dice, bueno, si no me lo acepta el banco, probablemente también mi acreedor no los va a querer, digamos, claro, ¿no? Entonces, no se puede decir que hay un corralito, claro, como el de la experiencia argentina, pero hay un pseudo corralito ya de dificultades para las personas que quieran que tienen cuentas en dólares y que quieran retirar sus dólares. Por supuesto, si yo tengo una cuenta en dólares y quiero retirar 1.000 dólares, pero que me lo den en bolivianos, no tengo ningún problema. El banco me lo va a dar los 6.960 bolivianos sin mayor problema. El problema está que si yo quiero retirar los dólares, hay algunas restricciones, algunas dificultades, y eso de alguna manera está expresando este problema de que las reservas del Banco Central son pequeñas, ¿no? Esta medida que
además de la del oro, de comprarle dólares a los exportadores, por ejemplo. ¿Ha habido una experiencia similar en la historia económica cercana latinoamericana? ¿O? No, es muy normal y es más, digamos, o sea, todavía ahí hay que decirlo, el gobierno está manejando, no ha dado un paso adicional, ¿no? Que es en realidad establecer una suerte de monopolio, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que al exportador, o sea, que los dólares, o sea, cuando una persona exporta algo, ¿no? Le pagan en dólares, ¿verdad? Pero en la experiencia boliviana hemos tenido esa situación y en otros países también se da que se exporte. Y obviamente en una exportación legal, ¿no? Normalmente hay que usar el sistema bancario, no es imprescindible, ¿no? Entonces, el exportador manda su mercadería, le pagan en dólares, pero en estos casos la normativa es que esos dólares deben pasar por el Banco Central y el Banco Central se lo convierte a boliviano. Entonces el exportador no recibe los dólares, sino recibe el equivalente en boliviano, ¿no? Eso no hay todavía, todavía en boliviano. En Bolivia ha habido en décadas anteriores sí ha habido esa cuestión y en otros países hay. Entonces, evidentemente, es una posibilidad que exista. No sé en qué medida puede perjudicar a los exportadores, ¿no? O sea, el hecho de, porque al final de cuentas, si aquí la economía se mueve en bolivianos, no debería generar mayor problema, pero evidentemente es un cambio, digamos, de tipo de manejo del asunto que puede generar cierto malestar, ¿no? Algunos especialistas han dicho que es imprescindible sacar el tipo de cambio fijo porque es evidente el fracaso en el manejo y administración de las reservas en dólares. ¿Usted qué opina? Bueno, yo creo que hay dos cosas que, a ver, hay una cuestión de fondo que a mí me parece que el actual presidente, el señor Arce Catacora, ¿no? El presidente Arce Catacora, como ministro de Economía del presidente Morales, me parece que, por decirlo así, no se lo tomaron en serio, digamos, ¿no? Y es el hecho que los precios son indicadores de la escasez relativa de un bien, ¿no? Cuando un bien escasea, su precio sube. Cuando un bien es abundante, su precio baja. Entonces, ahora, para el consumidor, si el precio sube, significa que está escaso, ¿no? Cuando el precio baja, es como decirle, o sea, por decir, si en el mercado el precio del tomate baja, es como decirle a la gente, oiga, aproveche, está el precio, el producto está barato, aproveche, que es lo que ocurre con las frutas de temporada, ¿verdad? Como hay abundancia, baja el precio y la gente hay que aprovechar. Entonces, en la época de gran cosecha de naranjas, pues la gente aprovecha y consume más naranjas. O, por ejemplo, en estas últimas semanas, aprovechamos que es la época de cosecha de paltas, el precio de la palta cae y aprovechamos de alimentarnos generosamente con paltas, cosa que en otros meses no hay, porque si bien en el mercado podamos encontrar algunas paltas que las traigan de otro lado, sin embargo su precio es más alto, ¿no? Entonces ya, eso para el consumidor. Y lo mismo ocurre por el lado de las empresas. Si el precio sube, es como decirle, oiga, aproveche y produzca más, hay buen precio. Si el precio es baja, es decirle, mire, hay abundancia, mejor si produce menos o deje de producir. Entonces los precios cumplen esa función, ¿no? Y en Bolivia tenemos dos problemas con el precio de la gasolina, o sea, de los hidrocarburos, que se ha mantenido fijo tanto tiempo, y con el tipo de cambio. Y el problema de eso es que la gente se ha acostumbrado, ¿no? Particularmente con el precio de la gasolina, a ese es el precio y no debería cambiar, ¿no? Entonces tenemos un problema de rigidez en los precios de los hidrocarburos, que es una de las fuentes de salida de divisas ahorita muy importante del país. Y por el otro lado está esta idea que ya se ha metido, ¿no? De un tipo de cambio fijo, ¿no? Ya yo en la universidad paso clases con jóvenes de 20 años y claro, y estos jóvenes, la mitad de su vida, el tipo de cambio, o sea, en realidad su vida consciente, el tipo de cambio es 6,96, porque cuando eran chiquitos ni se preocupaban del asunto, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir es que tenemos ya una generación de personas que para ellos en su mente el tipo de cambio es 6,96 como un dato de la realidad, así como el sol sale y se pone todos los días, ¿verdad? Entonces, ahora, el gobierno en esa época del presidente Morales con el ministro Luis Arce Catacora decidieron que el tipo de cambio se estabilizara y se mantuviera como una señal de la estabilidad de la economía. A mí me parece que difícilmente lo va a aceptar el presidente Arce Catacora, pero me parece que fue un gravísimo error haber roto con el sistema anterior, el sistema de ajuste gradual,
para poner un tipo de cambio hiperfijo, porque el tipo de ajuste gradual ahorita hubiera permitido ir ajustando a la alza, en este caso con centavos, sin generar mayor preocupación, ¿no? Sin dejar de ser un tipo de cambio fijo administrado, digamos, ¿no? Pero le hubiera dado mayor flexibilidad al Banco Central. En cambio, con tener un tipo de cambio fijo, el problema es cómo hacemos para modificarlo y qué va a pasar, qué opinión va a tener la gente, cuáles van a ser las expectativas de la gente en cuanto a la situación. Y ahí sí yo puedo apuntar el tema de que probablemente algunas personas no piensan que si se sube el tipo de cambio se va a generar una hiperinflación. Yo creo que eso ya es alarmismo, ¿no? O sea, no estoy muy seguro cómo la población reaccionaría ante una devaluación, digamos, de magnitud limitada, de 5%, qué sé yo, ¿no? No sé cómo reaccionaría, pero de ahí a que se vaya a desembocar la economía y entremos en un ciclo de hiperinflación como el de los años 80, a mí me parece que ya es estirar la soga un poco en exceso, ¿no? No, y aparte recordaba esa época muy bien porque decía el tema de la gasolina. Claro, en el 2010 se acuerda que hubo un intento de gasolinazo claro, entre Navidad y Año Nuevo Sí, y provocó una inestabilidad política terrible. En esos años ya, o sea, pensar ahora en otro podría ser muy complicado. Y a eso viene justamente mi siguiente pregunta, profesor, el tema de la incertidumbre, porque está este asunto del oro, está de las divisas, está el tema de las gestoras de fondos de pensiones, que también generan una susceptibilidad en la gente, y se genera esta posibilidad también que se conjuga con el factor político. O sea, ¿cuándo se puede pedalear 2, 3 años hasta lograr obtener de nuevo el poder o mantener el poder? Porque ese es el elemento que también juega acá. He dicho de una manera coloquial, pedalear en el problema o patearlo un poco, procrastinar un poco para que luego se pueda ver qué se hace. Claro, esa es otra dimensión del problema, ¿no? O sea, cómo se cruza esta problemática económica donde evidentemente las sensaciones de incertidumbre, tú has apuntado muy bien el tema de que en mayo, si no me equivoco, pasa todo lo de las AFPs pasa a la gestora, y claro, considerando los niveles de deuda pública, o sea, hay cierta preocupación en la gente de cómo lo va a manejar la gestora, ¿no? Hay cierta preocupación en el asunto, ¿no? Y por otro lado, en la política también se nota, ¿no? Hay unos juegos políticos ahí que también generan cierta incertidumbre. Entonces, claro, o sea, la sensación, yo creo, del ciudadano de a pie es que estamos entrando en una época de turbulencias y eso evidentemente puede generar cierta sensación de inestabilidad. Ahora, ahí el tema es cómo la gente empieza a reaccionar para protegerse de la inestabilidad, ¿no? Y ahí es muy difícil, en mi opinión, saber exactamente cómo van a reaccionar, ¿no? Los agentes económicos, ¿no? Frente a una situación de incertidumbre. Ahí ya va a depender de la más o menos lucidez de la gente. Pero claro, ahí también, o sea, la gente puede actuar de manera más racional, pero claro, el riesgo es que también tengan conductas más de dudosa racionalidad, ¿no? O sea, por ejemplo, por poner un ejemplo de conducta que a mí me parece irracional, no sé qué opinan ustedes, pero lo agarran preso al señor Camacho y la gente se pone a hacer colas por gasolina. Si lo que se preveía era un paro y en un paro tienes que estar en tu casa encerrado, ¿para qué quieres gasolina? ¿No? Entonces, no, o sea, uno no entiende muy bien, por lo menos yo, ¿no? O sea, cuál fue la lógica de la gente para tirarse a hacer largas colas para tener gasolina frente a ese evento político, ¿no? Entonces hay ciertas cosas, digamos, que sugieren que las personas se alarman, digamos, ¿no? Y eso tiene que ver con la incertidumbre. Profesor, bien sabemos por la tradición liberal que nos caracteriza, Andrés y a mí, que la respuesta generalmente a estos tipos de problemas económicos ocasionados por una mala administración financiera o más por una politización de los resultados de la economía es reducir el tamaño del Estado, reducir gastos, liberar un poco la economía. En este caso, ¿eso beneficiaría? ¿Sería la medida correcta desde lo económico específicamente? Olvidémonos de lo político. Claro, normalmente el pensamiento liberal moderno plantea la necesidad de achicar el Estado, ¿no? El tamaño del Estado, ¿no? Yo veo ahí, sin embargo, digamos, en la coyuntura actual, primero que somos una sociedad, la sociedad boliviana, donde paradójicamente el grueso de la población no piensa eso. Es más, hay una demanda de mayor intervención del Estado de muchas personas en la medida en que les beneficia, ¿no? Entonces, a mí me parece que si bien los liberales pensamos de que un Estado más chico es deseable, ¿no?
a partir, digamos, del presupuesto, no de tipo económico estrictamente, sino desde el punto de vista de que mientras más interviene el Estado en la economía, menos espacio de libertad tienen las personas, ¿no? Porque suponen más regulaciones, etcétera, etcétera. Pero también yo creo que tenemos que tener en cuenta que mientras más compleja es la sociedad, y esto básicamente, cuando digo más compleja es la sociedad, tiene que ver con el mero hecho demográfico. O sea, mientras más gente vive en una sociedad, mayores diversidades hay, y por lo tanto, eso hace que casi inevitablemente tenga que aumentar el tipo de normas que regulan las conductas entre las personas entre ellas y de las personas en relación al Estado, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahí hay un problema de fondo, digamos, en relación a cómo concibe el ciudadano boliviano promedio su relación con el Estado, o sea, lo que le demanda al Estado, ¿no? Vivimos en una época, como se dice, de inflación de demandas a partir de la inflación de derechos, ¿no? Bien, dicho todo esto, sin embargo, uno de los problemas de la situación actual es precisamente el hecho de que el Estado ahorita, que tiene el monopolio de la producción de hidrocarburos, ha ido cayendo esa producción de hidrocarburos, ¿no? La cantidad de gas y el monto que se recibe por las exportaciones de gas ha ido cayendo, y por lo que tengo entendido, lo que se obtiene de las exportaciones de hidrocarburos, en este caso de gas, ya no compensa lo que se importa de hidrocarburos. Entonces, eso está generando un problema. Pero claro, es una de las formas de intervención del Estado en la economía, ¿no? Entonces, de ahí viene el planteamiento, digamos, de que probablemente, pese al malestar social que se podría generar, habría la necesidad de revisar el tema de los precios de los hidrocarburos, ¿no? En este caso, encareciéndolos. Probablemente, desde el momento en que en algunos días no hay gasolina especial y la gente ya tiene que cargar etanol u otras variedades, entonces ya de alguna manera la gente va tomando conciencia de que el precio va a tener que subir, ¿no? Bien, dicho eso, sin embargo, ¿qué es lo que plantea? Que en la actual coyuntura el Estado en los últimos años, toda la época del MAS, con esa disponibilidad de recursos enormes que le dio las exportaciones de gas, creció vigorosamente, digamos, ¿no? Creció el gasto público de manera vigorosa, ¿no? También crecieron los ingresos, pero hemos llegado a un punto donde el tamaño del Estado medido por el gasto ya está desproporcionado con respecto a sus ingresos. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es la alternativa? Aumentar la recaudación del gobierno, subamos los impuestos, ¿no? Pero claro, el problema de eso es que un aumento de impuestos, y eso nos lo dice la macroeconomía keynesiana básica, genera recesión. Entonces, no parece la mejor fórmula, ¿no? Querer grabar con más impuestos, ¿no? Aunque a veces se busca, normalmente se trata de que los impuestos los pagan la gente más acomodada, digamos, hay ese tipo de discursos. El impuesto a la riqueza. Claro, impuestos a la riqueza, pero claro, la pregunta es cuál es la capacidad real de generar más ingresos de ese tipo de cosas, ¿no? Puede haber, pero la pregunta es cuánto recauda el gobierno, y ha recaudado muy poco. Entonces, frente a eso, me parece que la realidad es que el Estado tendría que achicarse, ¿no? Pero claro, eso supone, por ejemplo, reducir la plantilla de funcionarios públicos. En todos los niveles, cosa que la gente a veces olvida, no solamente... No solo en el gobierno central, también en otros niveles, ¿no? Y claro, ahí ya estamos hablando de gente que perdería su fuente de trabajo, ¿no? Más o menos productiva, y eso también genera cierto tipo de fricciones políticas. Entonces, es un problema muy complejo, evidentemente, donde ahí se ve la habilidad del político en función de turno, de gobierno, para tratar de resolverlo frente a los desafíos de la sociedad, ¿no? Cuando se está en estos periodos, bueno, en periodos más complejos, como en algunos países vecinos y otros de Latinoamérica, se habla siempre del gradualismo y de las medidas de shock. Sí. ¿Cuál es la frontera que divide el gradualismo de las medidas de shock? Bueno, la medida de shock es, por ejemplo, lo que aplicó Paz Estenssoro con el 21060, ¿no? O sea, un conjunto de medidas de golpe que rápidamente tuvo su efecto, ¿no? Entonces, una medida de shock. Medidas gradualistas, por decir una experiencia cercana, es la que aplicó Macri en la Argentina. El problema del gradualismo, o sea, la idea del gradualismo es que trata de controlar una determinación, normalmente una inflación, un proceso de inflación, que es lo que, por ejemplo, hay en la Argentina, mediante un conjunto de medidas de política que vaya haciendo bajar sin mucho impacto social, ¿no? Tratar de reducir, porque
A ver, si recordamos lo que ocurrió en Bolivia en el 85, el shock de paz extensor era achicamiento del Estado, contracción de la demanda, caen los precios, pero hay un efecto, un costo en términos de recesión y de desempleo, digamos, dicho así de manera simple, aunque yo podría argumentar algunas cosas más sobre eso, ¿no? Bueno, entonces, ese es un programa de shock, ¿no? En un programa gradualista lo que se trata de hacer es ir contrayendo esa demanda de a poquito, cosa que la inflación vaya cediendo de a poquito, pero de manera persistente. Ahora, el caso de Macri yo creo que es interesante. Fracasó en el intento, fracasó estrepitosamente. Económica y políticamente. Claro, y eso le pasó un costo político que al final cuando se presenta la reelección la pierde, ¿no? Entonces, hay varias experiencias de ajuste gradual, como el de Macri, que han fracasado, ¿no? Hay, sin embargo, algunas experiencias de shock que también han fracasado. Entonces, uno tiene que tener cautela de no esquematizar medidas, programas de shock exitosos, programas gradualistas de fracaso. No, hay experiencias históricas de las dos situaciones para ambos modelos. Ahora, la impresión que yo tengo a partir de lo que yo he estudiado es que en general hay mayor garantía con un programa de shock, ¿no? O sea, es más posible que un programa de shock logre estabilizar un proceso inflacionario que un programa gradualista. Pero como les digo, hay experiencias de programas gradualistas. Hubo uno en Israel, por ejemplo, en los años 80, que fue exitoso, ¿no? Es clave el tema de la credibilidad del gobierno, ¿no? La credibilidad. Y claro, fíjense ustedes, mal que mal, el 85 sube Paz Extensoro, ¿no? Que no había ganado las elecciones porque había salido en segundo lugar, pero claro, ya era un hombre que ya no tenía posibilidades por edad, digamos, de prolongarse en el régimen, de acceder a un segundo mandato, ¿no? Entonces decide, dada la gravedad de la hiperinflación, decide aplicar un programa, ¿no? Estricto, y daba la impresión de una situación de mucha credibilidad, ¿no? O sea, un hombre que había gobernado 3 veces antes, ¿no? Había ciertos niveles de incertidumbre, pero se rodea de un grupo de, digamos, de tecnócratas, como se suele decir, y llevan adelante el programa que se mostró exitoso. Entonces había un componente de credibilidad importante, ¿no? Cuando esa credibilidad no existe, yo creo que ni un programa de shock ni un programa gradualista puede funcionar, ¿no? Entonces, el caso de la Argentina es ese. O sea, ahorita Macri fracasa en su programa, pero el actual presidente Fernández tampoco logra nada, precisamente porque hay muchas tensiones dentro del propio partido del presidente Fernández con la señora Kirchner, ¿no? Etcétera, etcétera. La señora Kirchner vivía criticando al ministro de Economía Guzmán del presidente Fernández. Entonces había unas pugnas ahí que obviamente minaban la credibilidad del régimen, ¿no? Que minaban la credibilidad del gobierno. Entonces ahí nadie sabe a qué atenerse, ¿no? Entonces obviamente un programa económico difícilmente va a tener éxito. Justamente, profesor, decía el conflicto interno que nos comentaba de Argentina y que ahora se ve plasmado en las peleas que hay en el Congreso respecto a la ley de la venta del oro. Por un lado tenemos la parte de Arce, que nos dice que esto va a reactivar la economía como si fuera una medida como si fuera un remedio a todos nuestros males, la venta del oro. Por el otro lado, la parte más cevista nos dice que no, que esto en realidad es una irresponsabilidad del gobierno que se intenta tapar con la venta con la venta del oro, que lo único que va a hacer es tapar momentáneamente el hueco. ¿Usted qué opina? Bueno, a ver, yo creo que ahí hay un tema que podemos aprovechar de discutirlo, y es que como cuando se habla de la venta de oro, ¿no? Cuando se está hablando de comprar, vender oro, todavía en la mente de mucha gente hay la idea de que la emisión monetaria tiene que tener un respaldo, El viejo patrón, ¿no? Y por lo tanto, las reservas de oro son como el respaldo para la emisión de los billetes, ¿no? Entonces, claro, si se habla de vender el oro, dice, está reduciéndose el respaldo, ¿no? Entonces se mira con preocupación eso, ¿no? Pero en la economía moderna, la idea es que en realidad el oro tiene un carácter de riqueza simbólico en realidad, y que el dinero, su verdadero respaldo, no es el oro que pueda tener el Banco Central, ¿no? En realidad lo que hay detrás del oro es la confianza, detrás del dinero es la confianza que la gente tenga en ese signo monetario. Entonces, o sea, en mi opinión, podía no haber reservas de oro,
Pero en la medida en que el sistema económico sea productivo, ¿no? Produzca bienes y servicios, o sea, lo que llaman el Producto Interno Bruto, y en la medida en que la gente confía en el signo monetario, pues el dinero va a funcionar perfectamente, no tendría por qué generarse ni una inflación, ni mucho menos, ¿no? Entonces, a mí me parece que digamos, en la opinión pública, ¿no? Hay este elemento de pensar todavía que el oro es una suerte de respaldo y que si se vende el oro, entonces se está achicando el respaldo y por lo tanto estamos entrando en posibilidades alguien dice, ¿no? De una hiperinflación. Bueno, precisamente porque yo no creo, o sea, a partir de mi formación como economista, de que sea necesario tener oro precisamente, o sea, que lo vendan, pues no supondría mayor problema, ¿no? Pero, digamos, está este tema, este debate que se genera en la sociedad, ¿no? Ahora, a mí me parece que es un problema que muchas veces ciertas autoridades, ¿no? Que quieren llevar adelante alguna política o mover algún tipo de instrumento de política económica, lo muestren como una solución para todos los males. Eso es una exageración porque eso no hay, ¿no? O sea, si una economía está en recesión y al mismo tiempo tiene un problema de déficit fiscal, no es que hay una variable que moviéndola como una varita mágica soluciona todo. No. O sea, las cosas son lamentablemente más complejas y muchas veces en una coyuntura el gobierno soluciona un problema y sin embargo puede generar un problema en otro. Es como las medicinas, ¿no? Yo sé que hay algunos economistas que dicen que la economía funciona, o sea, lo que hacen los economistas en la gestión pública es como lo que hacen los médicos en la salud. Si alguien tiene un problema con algún órgano, va al médico, el médico le dice, toma esto, ¿no? Pero si no se hace con mucha cautela, puede terminar perjudicando a otro órgano, ¿verdad? Bueno, lo mismo ocurre en la economía. Entonces, no hay varitas mágicas que solucionen todos los problemas. Y a mí me parece que es un error que algunas veces las autoridades económicas quieren vender una política económica, ¿no? Como si fuera una panacea para los males del país, ¿no? En cuanto al asunto de los organismos internacionales, por ejemplo, lo que pasa con el FMI, Argentina, que todo el tiempo está con ese asunto de tocar la puerta, del endeudamiento y demás. ¿Cómo conjuga ese discurso con el asunto de la soberanía? Porque gran parte, supuestamente, del modelo económico boliviano es que es un modelo nuevo, es un modelo exitoso, hecho por bolivianos, etcétera, etcétera. Y ante una situación que podría venir, siempre hablando en condicional, ¿cómo está la relación de Bolivia y la credibilidad de Bolivia con los organismos internacionales? Bueno, o sea, Bolivia hay que ver que ha sido una economía que, de acuerdo a los indicadores macroeconómicos, ha mostrado mucha estabilidad, ¿no? Entonces, tanto para los organismos internacionales como en ciertos ámbitos de los mercados financieros internacionales, por lo menos hasta hace poco, tenía una buena calificación, ¿no? Esa buena calificación, por ejemplo, permitió que el gobierno del presidente Morales, ustedes recuerdan, en 2012 y 2013 fuera a vender bonos, ¿no? A Nueva York, 500 millones primero, en 2012, otros 500 el 2013, y si no mi memoria no falla, 1.000 millones, 800 millones el 2018 y 2017. O sea, entonces, digamos, y parte de la propaganda de la época era que miren cómo estamos también, que hasta los inversionistas extranjeros confían en nosotros, ¿no? Entonces, por ese lado, digamos que el historial reciente ha sido relativamente bueno desde esa perspectiva, ¿no? Ahora, evidentemente, surgen estas contradicciones, ¿no? O la falta de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Y, por ejemplo, el gobierno, por ejemplo, en la época del presidente Morales, cuando el presidente Arce era el ministro de Economía, ¿no? Siempre que podía vociferaba contra el Fondo Monetario Internacional, ¿no? O sea, porque el Fondo Monetario Internacional es aliado del imperialismo, es el instrumento es uno de los instrumentos con los cuales el imperio americano sojuzga a los países como el nuestro, ¿no? Todo ese discurso, ¿no? Que a tanta gente le gusta mucho, ¿no? Pero cuando resulta que el Fondo Monetario sacaba un informe y decía la economía boliviana va bien, entonces ya el gobierno decía, miren lo que de nosotros opina el fondo, ¿no? Entonces, el sujeto que era menospreciado, de pronto cuando opinaba a favor del gobierno de la época, pues qué bien, ¿no? O sea, lo sacaban en la prensa, etcétera, ¿no? Entonces, hay ese tipo de contradicciones, ¿no? Ahora, en relación a la pregunta, ¿no? Fíjense, claro, el principio político digamos, de lo que se llama
tiene un nombre técnico, lo que surge en la paz de Westfalia, ¿no? Al término de la guerra de los 30 años en Europa, de guerras de religión, es pues la idea de la soberanía. O sea, los países no se deben meter, o sea, o los gobiernos no se deben meter en los problemas de los otros países. Ese es el principio de soberanía. Y el mundo moderno está prácticamente construido sobre esa premisa, ¿no? De que cada país en ese punto tiene su autonomía, ¿no? Y que los demás no se metan, ¿no? Entonces, ese principio de soberanía ha marcado mucho. Pero, por el otro lado, ¿no? El mundo se ha ido globalizando. Y cuando hablamos de la globalización, no estamos hablando de algo que pasó hace 10 años solamente. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando ya estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, hay lo que se llama la conferencia de Bretton Woods en Estados Unidos, y Bolivia fue a ese evento, ¿no? Eran básicamente, fue en 1944, y si mi memoria no falla, 44 países de la parte aliada, ¿no? Se reunieron allá, los ministros de Economía, ¿no? O delegados, secretarios de Comercio, o presidentes de bancos centrales, se reunieron allá para reconfigurar, ¿no? Lo que sería el mundo desde el punto de vista de la organización, del sistema monetario internacional una vez que concluyera la guerra, ¿no? Y ahí es donde se crea el Fondo Monetario Internacional para ayudar a los países cuando tuvieran crisis de balance de pagos. O sea, precisamente cuando, como lo que se diseña es un modelo donde los países tendrían un sistema de tipos de cambio fijos, ¿no? Entonces, si algún país se veía con las reservas muy pequeñitas, la idea era que apelara al fondo y el Fondo Monetario lo ayudara, ¿no? Entonces, es ahí donde se crea. Entonces, Bolivia ha entrado en ese acuerdo, ¿verdad? Entonces, si por decir el gobierno boliviano se viera en una situación de que sus reservas caen mucho y ve por conveniente prestarse dinero del Fondo Monetario, pues eso, digamos, es haber firmado los acuerdos de Bretton Woods, ¿no? Aunque ha habido mucha historia entre el 44 y hoy, ¿no? Pero en realidad no generaría ningún problema para la soberanía, ¿no? O sea, no debería verse como algo malo. Pero, claro, como el Fondo Monetario tiene muy mala fama, especialmente desde posturas de izquierda, normalmente surge una opinión pública muy adversa a ese tipo de cosas, que es lo que ocurre en la Argentina, ¿no? O sea, la Argentina tiene un historial de mal deudor internacional brutal, ¿no? Entonces ya en la banca internacional nadie le quiere prestar. Entonces su única alternativa es ir al fondo, ¿no? Pero el gobierno del presidente Fernández y de la señora Cristina Kirchner, ¿no?, hace que el amplio segmento de la izquierda mire con muy malos ojos, ¿no?, un acuerdo con el fondo, por esto, digamos, por este elemento de tipo ideológico, ¿no? Entonces, yo creo que no hay ninguna contradicción, digamos, no hay un problema de soberanía en prestarse dinero de los organismos internacionales, ¿no? Profesor, si no se modifica el tipo de cambio, las importaciones de hidrocarburos también continúan al ritmo que están yendo actualmente. No se puede vender el oro para tener liquidez en cuestión de los dólares. ¿Qué sucedería? Es una buena pregunta, ¿no? Hombre, ahí lo que necesitaríamos sería una bola de cristal, ¿no? Yo la verdad, ese tipo de ahí sí entramos en un plano especulativo, ¿no? Yo la verdad ese tipo de preguntas no me siento capacitado de responder. Justamente por lo que decía, por la incertidumbre, porque no se puede predecir los actos de las personas que son los agentes económicos, básicamente. Exactamente, ¿no? Es la tesis central de Mises en Acción Humana. Exactamente. Claro, o sea, tienes 8 millones o 10 millones de agentes económicos, bueno, pongámosle 8 millones de agentes económicos, ¿cómo van a reaccionar si sube el precio de la gasolina? ¿Cómo reaccionarían a un aumento del tipo de cambio? Puede ser que reaccionen bien, con mucha racionalidad. Si hay un problema de déficit público, paguemos un poco más por la gasolina, pero por ahí, digamos, la gente ve eso como una presión, algo que va a generar inflación y se pone en alerta, digamos, ¿no? Ahí tal vez el gobierno puede tener ciertas ventajas, ¿no? Como tiene bastante domesticada la COP, por ese lado tal vez no tendría presiones, digamos, ¿no? Pero vaya a saber. Me quedó una cosita sobre el tema del cambio hace rato, y es la famosa figura del librecambista acá en Bolivia, que, bueno, que es una forma de vida para muchas personas, pero que también es una muestra sintomática a veces de justamente estas cosas, ¿no? Con cómo la gente guarda, sube el precio del dólar en estos cambios de la gente que se para en las rotondas.
¿podrán ellos continuar su labor? ¿El gobierno tiene alguna potestad para prohibirles, por ejemplo, y generar un mercado todavía más negro del dólar? Claro, puede hacerlo. Y de hecho, bueno, ustedes son jóvenes, pues, ¿no? Pero en los 80, ¿no? Durante, digamos, en los gobiernos militares, ¿no? En los gobiernos de García Mesa, ¿no? Incluso en los gobiernos ya democráticos, en la primera época, se perseguía a los cambistas. O sea, los cambistas estaban en la plaza, ¿no? Tratando de hacer sus transacciones, pero estaba prohibido. Entonces salía la policía y los correteaban. Había toda una escaramuza ahí entre cambistas y policía, porque estaba prohibido, ¿no? Y por el otro, claro, entonces podría, digamos, el gobierno podría hacerlo. Pero claro, el problema, si hace eso, es que tal vez no en la gente joven, pero en la gente de mi edad para arriba, nos va a retrotraer a los orígenes de la hiperinflación, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de las expectativas, sería, yo creo, un error, digamos. Dentro de 20 años tal vez no, pero ahora sería un error, porque, o sea, en nuestra memoria está eso, ¿no? De cómo se correteaban los cambistas, ¿no? Sin ningún éxito, por cierto, porque al final, o sea, ¿qué es lo que ocurre? Tú tienes un mercado que funciona. Ahora, ese mercado, si ustedes piensan hace, qué sé yo, 2 o 3 años, había cambistas en la plaza, las casas de cambio, pero no pasa mayores. En estas situaciones, donde ya empieza a haber restricciones, aparecen tipos de cambio especiales para cierto tipo de transacciones, etc., ahí es donde eso empieza a expandirse. Necesariamente se va generando mayor preocupación en la sociedad y por lo tanto ese mercado tiende a crecer, tanto desde el punto de vista de los oferentes, los cambistas o estos intermediarios, como desde el punto de vista de los demandantes, ¿no? Entonces se expande ese mercado. Entonces, claro, el gobierno puede decir lo prohibimos, con lo cual le convierte en mercado negro. Pero estar correteando a los cambistas, ¿no? O poner policías en las casas de cambio, cosas de ese tipo, al final es muy desgastante. Y este mercado, de ser negro, de estar prohibido, termina convirtiéndose en un mercado gris. Los economistas llamamos mercado gris a ese mercado donde está prohibido, pero las autoridades se hacen las del otro viernes. O sea, en otras palabras, un señor está comprando de dólares al cambista, está prohibido, pero el policía mira para el otro lado. No, eso es un mercado gris. O sea, cuando ya está prohibido, ¿no? Pero ya las autoridades ven que no pueden controlarlo y aunque la norma esté, sencillamente no se hace cumplir porque su costo social o político es muy alto, ¿no? Entonces, yo creo que sería contraproducente medidas como esa, ¿no? O también para recordar, el 82, pues cuando recién subió la UDP, lo que hicieron fue lo que se llamó fue la desdolarización. O sea, no solamente que prohibieron las transacciones en dólares, sino que todas las cuentas en dólares, por ejemplo, por si una persona tenía $10,000, le cambiaron la naturaleza a la cuenta a bolivianos, con lo cual él dejó de tener $10,000 en su cuenta y tenía un equivalente en bolivianos, pero al tipo de cambio oficial. El problema, ¿cuál era ese? Que el tipo de cambio oficial era 25 y en el mercado paralelo estaba en 40. Entonces esa persona, ¿no? Que tenía $10,000 que tenían cierto valor a 25, él si hubiera podido retirar los dólares lo hubiera cambiado a 40. Entonces la gente sintió que perdió. Además prohibieron los contratos de alquiler en dólares, las transacciones en dólares, prohibieron todo. Por eso se hablaba de desdolarización. El efecto fue mortal. Y todo lo contrario de lo que el gobierno esperaba. El gobierno por eso le llamó desdolarización, ¿no? Al final estaba mucho más dolarizada la economía, porque la gente ya empezó a percibir que no había dólares y empezó. Y entonces cualquier, qué sé yo, un maestro, un comerciante que trabaja con papas, por poner un ejemplo, de pronto empezó a preocuparse del tema y empezaba a demandar dólares. Entonces, obviamente, eso que tienen miedo los de las que hay una expansión de la demanda de dólares, serio, pero por las medidas de política económica totalmente no adecuadas que implementó el gobierno. Por eso es que el gobierno está en una situación complicada, ¿no? Pobres amigos librecambistas, además de escapar de delincuentes armados, tienen que escapar del Estado. Esto es importante, es un oficio de alto riesgo, siempre lo ha sido, ¿no? Porque un malhechor, un delincuente, diciendo, ¿dónde está el dinero ahí? Hace poco ha habido, ¿no? Yo tengo amigos que les han metido un tiro dejándolos paralíticos, otros los han matado, ¿no? O sea, entonces es un oficio de alto riesgo, ¿no? Sí, profesor. Cierro con 2 preguntas. La primera es, mucho se debate en Argentina respecto a una dolarización más legal y no tan de facto como Ecuador, que si esa sería una solución real para Bolivia.
por un lado, y para cerrar la pregunta mía, por lo menos de mi parte, es, hay mucha gente que se pregunta por dónde podemos comenzar a investigar para poder entender estos fenómenos. ¿Qué libros y qué autores nos recomendarían? Ya, bueno, a ver, es un tema interesantísimo este de la dolarización, porque, bueno, es lo que hubo en el Ecuador, y hay una experiencia parecida, me parece, en El Salvador y en Panamá también, es que dejan de usar su moneda, renuncian a la moneda nacional, ¿no? Y empiezan a utilizar una moneda extranjera, ¿no? Normalmente, desde el punto de vista de la soberanía, es una cesión de soberanía, ¿no? Porque aunque nosotros en la vida cotidiana no lo percibimos, pero el signo monetario, ¿no? En este caso el boliviano, es un símbolo de que representa al país. Es una institución. Es una institución, ¿no? Y entonces, si lo anulamos, ¿no? En el caso de la Argentina, anulan el peso argentino, es como que están renunciando a una soberanía monetaria. Inclusive hasta la transformación. No lo recordamos, pero hubo el cambio del peso al boliviano. No siempre hemos tenido boliviano aquí. Claro, ¿no? Entonces renuncia a una moneda, ¿no? Y es una cesión de soberanía porque, claro, se empieza a usar la moneda de otro país, ¿no? En este caso, por decir, de los Estados Unidos. Ahora, con eso desaparece la política monetaria, ¿no? Pero el mismo efecto, o sea, que desaparece la política monetaria, se logra con un régimen de tipo de cambio fijo. Porque al tener un régimen de tipo de cambio fijo, la política monetaria queda sujeta a la política cambiaria, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ¿no? Es un punto que hay que tener en cuenta, ¿no? Las posibilidades de manejo de la política económica obviamente se reducen, ¿no? Normalmente los macroeconomistas dicen que la política económica es como un boxeador con dos brazos, ¿no? Uno es la política monetaria y el otro es la política fiscal. Al dolarizar una economía, al dolarizar un país, solo queda la política fiscal. Entonces lo que tenemos es un boxeador con un solo brazo, ¿no? Claro, en un pugilato, digamos, cabe la pregunta cuál va a ser sus posibilidades de éxito, ¿no? Entonces, esa es una dimensión del problema. Si ustedes quieren un componente un poco simbólico, el tema de la soberanía, pero me parece que es importante. Y además, en el caso de estos países, Ecuador, Panamá, no hay que olvidarse que usan otra moneda, pero la emisión monetaria de los Estados Unidos pues no toma en cuenta, no tiene por qué tomar en cuenta lo que ocurre en el Ecuador. ¿No? No es lo mismo de lo que ocurre en los países de la Unión Monetaria Europea, ¿no? ¿Por qué? Porque los países europeos, bueno, no todos, ¿no? Pero los de la Unión Económica, pero 12 de ellos dicen, bueno, crearemos una moneda común y crean el euro, pero claro, como ya desaparecen sus monedas nacionales, la peseta, la libra esterlina, la lira italiana, el franco francés, el marco alemán, pero crean el Banco Central Europeo. Y en el directorio del Banco Central Europeo hay un director nombrado por Italia, otro por España, otro, o sea, hay un delegado que representa los intereses de ese país en ese claustro, digamos. En cambio, en el sistema de la Reserva Federal no hay ningún ecuatoriano hablando por el Ecuador. Esa es la gran diferencia entre el sistema europeo y el sistema de dolarización del Ecuador, ¿no? Ahora, uno de los temas importantes, sin embargo, es para que la economía funcione necesita dinero. Entonces, la pregunta es, ¿en la economía hay la cantidad de dólares que permitirían hacer funcionar esa maquinaria? Y claro, por lo menos por lo que yo he leído y he seguido a ciertos economistas argentinos, ¿no? Claro, hay muchos que desde el punto de vista más doctrinal dicen deberíamos dolarizar porque tenemos un proceso inflacionario y no lo podemos parar, ¿no? Pero claro, el problema está que si la cantidad de dólares que existe en la Argentina es muy pequeña en relación al volumen de transacciones, ¿no? La economía va a funcionar mal y va a entrar en una fase recesiva. Hay muy poco dinero, solo que en este caso dólares verdes, digamos, ¿no? Entonces, ese elemento a mí me parece que es un importante punto que hay que considerar para poder hablar de dolarización o no, ¿no? Y por lo que, como les decía, por lo que yo he leído, en la economía argentina no sería una buena solución precisamente porque la cantidad de dólares es muy reducida en relación al volumen de transacciones que se realizan en esa economía, ¿no? Eso por un lado. Eso, y en cuanto a la literatura, ¿no? Siempre es una pregunta interesante. Bueno, a mí me parece que hay una literatura muy próxima, muy cercana, leyendo cosas sobre lo que hemos vivido en Bolivia en la hiperinflación de los años 80. Hay varios artículos que publicó el profesor Juan Antonio Morales, algunos con Jeffrey Sachs, que ilustran lo que pasó en la época y que pueden ser una buena forma de entrar en el tema.
o algunos artículos, hay algunos trabajos sobre la inflación que hubo después de la guerra de la Revolución Nacional del 52. Se da la revolución y hay un proceso inflacionario importante. Que es menos conocido que el de los... Claro, ya por la distancia en el tiempo ya es menos conocido, pero hay un proceso inflacionario importante y en la primera época de la Revolución Nacional es muy importante la ayuda americana, ¿no? Los americanos, o sea, un poco la ven a la Revolución Boliviana como una suerte de revolución, como dirían los marxistas, burguesa, y hay que evitar que se convierta en una revolución marxista. Entonces le empiezan a ayudar, paradójicamente, ¿no? O sea, más allá de los discursos antiimperialistas del MNR, ¿no? Estados Unidos apoya con mucha ayuda, ¿no? Al gobierno de la época, pero ocurre algo parecido a lo que está ocurriendo ahora. Hay un proceso inflacionario, los dólares llegan y desaparecen, y cuando hay el cambio de gobierno y sube Hernán Siles Suazo, el gobierno norteamericano dice, mire, tiene que poner las cosas en orden si quiere seguir recibiendo ayuda. Y mandan una misión, ¿no? Con un economista norteamericano, que es el que elabora un programa de estabilización, el plan EDER se llama, ¿no? Y lo interesante es que ese plan es muy parecido al 21060, es un programa de shock para frenar la inflación y lo logra exitosamente. Ahora, vale la pena tal vez señalar de que una de las cosas interesantes es que Hernán Siles Suazo en esa época estaba en el ala derecha del MNR, ¿no? En el ala izquierda estaba Lechín y un alto, prominente miembro del MNR que era Ñuflo Chávez Ortiz, que era cruceño, ¿no? Que también era economista, ¿no? Entonces, estaba eso, ¿no? Fíjense cómo, y Paz Estenssoro trataba de ubicarse en el centro, ¿no? Como el mediador entre el lado, digamos, el ala derecha del MNL y de la izquierda. Lo interesante es que en los años 80 la situación se invierte, ¿no? Hernán aparece a la izquierda y Paz Estenssoro ya aparece más en el centro derecha, ¿no? Como la historia en ese caso da vuelta, ¿no? Bueno, pero esa historia, digamos, la historia de estas dos inflaciones que hemos tenido en Bolivia es muy rica y yo creo que es muy interesante. Un fenómeno, para concluir, hay algunos artículos de Juan Antonio Morales de los años 80 que cuentan toda esa historia, pero en los últimos 10 años más o menos, Juan Antonio Morales ha vuelto a revisar esa historia y lo ha hecho, digamos, con mucha más madurez, digamos, con la madurez que da la edad y la formación, ¿no? Ampliada, y los artículos, ya los últimos que ha sacado sobre esa época, pues son muy jugosos para entender mejor el escenario. Y, por ejemplo, él, más que hablar de hiperinflación, prefiere usar el término desintegración financiera. Lo que hay en los 80 es una desintegración financiera, ¿no? Y uno de los elementos interesantes es que, claro, en la memoria colectiva está todavía la idea de la hiperinflación, pero lo que a veces la gente no sabe es que mientras el proceso de hiperinflación se disparaba, la economía entraba en una recesión cada vez más fuerte. O sea, por eso el término desintegración financiera me parece que capta mejor la gravedad de la crisis que la sola figura de la hiperinflación. Sí, no, yo estoy... Agradecerte, querido Marco Antonio, por estar acá en Una Mirada Liberal, a nombre de Gelo, a nombre de todas las personas que nos han visto, la gente de Estudiantes por la Libertad, la gente de Liberales Bolivia, y todos, porque ha sido una charla muy interesante, muy didáctica sobre esta situación, que más allá del conocimiento histórico, reciente, no tan reciente, es una cuestión que nos toca en el día a día, y sobre todo a las generaciones, como decías, que se han desvinculado por razones de tiempo de toda esta problemática. Así que gracias por estar, querido Marco Antonio. Un gusto, ha sido un diálogo muy interesante. Y bueno, espero que sea de provecho a nuestros amigos Unas palabras que tengan la gentileza de seguirnos. Agradecerle, profesor, agradecer a las personas que nos están siguiendo, que nos van a ver y que nos van a y que van a poder ver después cuando subamos el video del programa. Incentivar a la gente a desafiar al poder siempre y en todo momento es necesario, por lo que la información y insto a las personas a informarse de manera correcta siempre para emitir un criterio y sobre todo saber qué es lo que uno va a hacer, porque en contextos económicos y ante la incertidumbre que usted nos comenta, siempre es bueno tratar de ser lo más racional posible por la economía individual propia, ¿no? Entonces, eso, profesor, agradecerle a Andrés y a todas las personas que nos han seguido.